Sin duda, este ha sido el año de la inteligencia artificial. Colombia ha tenido un papel preponderante en la región latinoamericana y es famosa principalmente por la misión de expertos en inteligencia artificial que ya se estableció hace un par de años y por el marco ético para la inteligencia artificial que salió finalmente, en su versión final, en 2021. Pero este año, desde el boom del ChatGPT, todo el mundo ha querido hablar de inteligencia artificial y pues no faltaba que el Congreso quisiera también entrarle al asunto. Por eso en esta serie de videos vamos a revisar el proyecto de ley 059/2023, el proyecto que quiere regular el desarrollo, implementación y uso de inteligencia artificial en Colombia. Antes de empezar, debo decir dos cosas. Primero, este no es un video para discutir si regular la inteligencia artificial es necesario, es apresurado, es arriesgado, bueno o malo. Hay muchas visiones sobre el tema y este podría ser un buen tema para otro video. Cuéntenme en la caja de comentarios si quieren un video donde les muestre un espectro de las posturas que hay en este momento al respecto. Por ahora nos vamos a centrar en este proyecto de ley. Segundo, este proyecto no es nuevo. Ya se había presentado desde 2020 y también en 2022. ¿Quieres saber si hay alguna modificación? Pues no, realmente ninguna, ni siquiera en la exposición de motivos. Bueno, no, yo sí diría que hay una diferencia y es en los proponentes, los que firman al final del proyecto de ley. Esos sí cambiaron, de resto nada más. Dicho esto, empecemos. A ver, el proyecto de esta ley propone establecer lineamientos de política pública para inteligencia artificial. Entonces no estamos propiamente ante una regulación estándar como las que conocemos, sino ante lineamientos, es decir, indicaciones de lo que se debe construir en materia de políticas públicas en inteligencia artificial. ¿Esto es lo mismo que una política pública? Pues acá el asunto es como raro, porque si se revisa la exposición de motivos, los ponentes comparan este proyecto de ley con las leyes que sí establecieron políticas públicas, como la ley 1988-2019 que estableció la política para vendedores informales o la ley 1953 de 2019 que estableció la política pública para prevenir la infertilidad. El problema es que esas leyes no hablan de lineamientos, hablan directamente de las políticas públicas y eso son dos cosas diferentes. No es lo mismo las bases del edificio que el edificio. Además, el proyecto dice que unas políticas públicas son necesarias para la implementación de inteligencia artificial porque establecen reglas de aplicación y prevención. Pero ¿será que este proyecto realmente tiene esas reglas? Ya lo vamos a ver. Sigamos entonces revisando el proyecto. En el artículo 2 vamos a encontrar una sección de definiciones. Y pues, ¿qué podemos decir de esto? Todo un artículo para poner dos definiciones en un tema pues que realmente es muy complejo y muy poco descubierto como la inteligencia artificial. Esto es, ¿cómo decirlo? Un poco mediocre. Bueno, pues esas dos definiciones, tenemos la definición de dato y la definición de inteligencia artificial. Frente al dato nos dice que es la información para el análisis y desarrollo de algoritmos. Eso quiere decir que informaciones que no contribuyan a desarrollar algoritmos no se considerarían como dato, y el análisis es solo en materia de algoritmos o también dato sería información que puede ser analizada por fuera del algoritmo. No hay aclaraciones al respecto. Lo único que se abona es que la definición como tal no está copiada de internet. Esto es muy importante cuando uno crea un proyecto de ley, ya que las definiciones son útiles para saber cómo se debe interpretar la ley o lo que la ley establece. Entonces uno no puede simplemente ir al diccionario o a la RAE y listo. Pero en cuanto a la definición de inteligencia artificial, que es la segunda definición, esta sí es tomada de la RAE, y aunque hay que decir que actualmente no hay una definición universalmente aceptada de inteligencia artificial, la definición del proyecto difiere un poco de la OCDE. El proyecto la define como una disciplina científica encargada de crear programas informáticos que ejecutan observaciones comparables a las de la mente humana, mientras que la OCDE va más allá y lo asume como un sistema basado en máquina que puede tomar decisiones a partir de ciertos objetivos definidos por los humanos. Ahora, es posible que nos guste más la definición de la RAE, pero es también importante que tengamos en cuenta que los principios que adoptó Colombia son los de la OCDE, ¿sí? En materia de inteligencia artificial, no son los principios de la RAE, así que no nos viene mal también alinearnos en esta definición si lo que queremos o lo que buscamos es una coherencia política en materia de políticas públicas. Renglón seguido vamos a encontrar el artículo 3, que es el que le entra a los principios. Esto es muy importante. El primer principio sería el de la autonomía
autoridad humana, que dice que toda decisión o dato en IA debe ser revisable o controvertible por la decisión humana. Pero ojo, este principio no señala algo básico en materia de inteligencia artificial, y es que toda decisión de inteligencia artificial tiene un punto de partida en la información o en el input que establecen los humanos. Entonces, esto es importante porque de ahí es que se establecen las responsabilidades originarias de un humano que juega o que trabaja con inteligencia artificial. El segundo principio es el del bien común, que dice que la IA puede tener como objetivo solamente el bien común. Lo que es bien común no está definido en la ley, lo cual puede generar inquietudes porque una empresa privada no tiene por qué tener como objetivo el bien común. Claro, una empresa puede abstenerse de generar tecnologías que lesionen a los usuarios, pero eso no significa que tengan que estar guiadas únicamente por el bien común, como lo dice el artículo. Aun cuando los desarrollos pueden generar impactos sociales positivos, una empresa tiene una finalidad de lucro y no debería necesariamente estar obligada por una ley a que su inteligencia artificial sea desarrollada teniendo en cuenta solamente el objetivo del bien común. En tercer lugar, vamos a encontrar el principio de cooperación. Y si bien el término cooperación puede abarcar múltiples significados, en este caso solo se refiere a la cooperación para prevenir el riesgo en las investigaciones de inteligencia artificial. Este principio podría ampliarse explicando el concepto de cooperación, cómo vamos a entender cooperación en materia de inteligencia artificial, o también, y me parece más importante esto, profundizando en la definición de riesgo. La definición de riesgo es muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial porque no solo existen múltiples tipos de riesgos, sino que también dependiendo de estos riesgos varían los responsables y los grados de responsabilidad que se pueden tener al permitir este riesgo cuando implementamos inteligencia artificial. El cuarto principio va a hablarnos de lo que es el diseño seguro, bajo el cual los efectos negativos o dañinos de un sistema de inteligencia artificial deben preverse desde las etapas de diseño y desarrollo. La finalidad es buena, digamos, pero aparte de impedir que se implementen sistemas de inteligencia artificial o sistemas con riesgo en inteligencia artificial, se debería pedir a los desarrolladores que establezcan estrategias que impidan el riesgo y el daño. De nuevo, hubiera sido bueno que el proyecto de ley contemplara una definición clara de riesgo, detallando los niveles, con el fin de que esto no se vuelva como un medio para impedir que todo tipo de implementación de inteligencia artificial se considere riesgosa y así se bloquee. Muchos de los desarrollos de inteligencia artificial no los conocemos aún en detalle y por tanto impedir la implementación de IA por riesgo podría llegar a obstaculizar el desarrollo de aplicativos que, si bien tienen un riesgo, pueden minimizarse o controlarse para evitar que lleguen a convertirse en daño. Aquí hago una claridad. No estoy diciendo que el proyecto de ley no deba tener un control sobre el riesgo o los daños que ejercen los sistemas de inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es que hay diferentes niveles de riesgo y hay un momento que no lo estudia el proyecto de ley en el que se equipara los beneficios de la inteligencia artificial con los riesgos. Entonces, si los riesgos son superiores, en efecto, claro, no debería permitirse ciertos aplicativos de inteligencia artificial, pero todas las actividades humanas tienen un riesgo y la inteligencia artificial o los desarrollos de inteligencia artificial no escapan a esto. Entonces, por eso sería bueno tener una definición de riesgo y una claridad frente a los niveles que se tienen de riesgo para saber que hay muchos desarrollos que sí se pueden permitir y que en el transcurso de su aplicación, hayan unas estrategias que minimicen los daños que estos sistemas puedan producir. En el quinto principio vamos a encontrar la prevalencia de la inteligencia humana. Esta dice básicamente que los resultados que genere la inteligencia artificial siempre debe prevalecer la inteligencia humana. Y en este punto es muy importante que tengamos presente que ningún aplicativo de inteligencia artificial se genera solo, ya lo habíamos dicho. Tan es así que ya se ha hablado de esclavitud de los datos porque se requieren vastas cantidades de personas trabajando de manera rutinaria durante horas para obtener y etiquetar los datos. Esa parte, así como la del diseño del sistema, la hacemos siempre los humanos. Por tanto, a mí me parece, no sé, es mi opinión, pero bueno, a mí me parece que es mejor hablar de autoridad humana, ya que no debemos solamente prevalecer en los resultados, sino también ser conscientes de que somos nosotros como humanos los que en primer lugar indicamos al sistema de inteligencia artificial qué debe hacer y qué debe hacer con esos datos que tiene y con qué datos debe contar. Hablar de autoridad humana nos permite establecer desde el inicio responsabilidades que vamos a tener en las consecuencias que va a generar, positivas o negativas, que va a generar
la inteligencia artificial. Vamos a cerrar un poquito el video con este último principio, el principio número 6, que se llama investigación preventiva. Y aquí es un poco curioso porque este principio dice que las investigaciones en inteligencia artificial deben contar con desarrollos en prevención de riesgos. Y todo eso ya lo hemos hablado en el apartado o en el principio de diseño seguro. Entonces sería bueno que los legisladores detallaran cuál sería entonces la diferencia entre este principio y el principio de diseño seguro, en el que piden que en el proceso de diseño y desarrollo de IA se puedan prever los efectos dañinos. Hasta aquí la primera parte de esta serie de videos. No quiero que tengan un video súper extenso y hay muchísimo por contar de este proyecto de ley. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes hasta el momento. ¿Lo aprobarían si estuvieran en esa capacidad? ¿Lo ven muy general? ¿Qué cositas le incluirían al menos en ese tema de principios y definiciones? Los seres humanos estamos diseñados para saber de todo, para ser polímatas, así que muchas gracias por acompañarme y suscribirte a este canal en el que trabajamos y trabajaremos diferentes temas durante cada semana. Nos vemos en el próximo video.